En la audiencia de divorcio, el marido rico besó a su amante delante de todos, y entonces su esposa, el beso que cambió todo el sonido de los tacones de Elena Serrano, resonaba con un eco metálico en los pasillos del juzgado de primera instancia de Valencia. Cada paso era medido, pausado, como si hubiera ensayado esta caminata durante meses. Llevaba un traje sastre azul marino impecable, el mismo que había usado en su primera reunión de trabajo hace 8 años, cuando aún creía que construía un futuro junto a Sergio. La sala 4B estaba al final del pasillo. Elena podía escuchar voces que se filtraban por la puerta entreabierta, una risa masculina, familiar y arrogante. Su estómago se contrajo, pero sus manos permanecieron firmes sobre el asa de su bolso de piel. 7 meses de separación judicial, 7 meses de noches en vela, de ansiolíticos escondidos en el cajón de la mesita, de llamadas perdidas que no contestaba, 7 meses preguntándose si realmente había valido la pena sacrificar tanto por un hombre que la miraba como si fuera un mueble más del salón. Al empujar la puerta, Elena se detuvo en seco. Allí, en el centro de la sala, delante del estrado donde el juez revisaba documentos, delante de los abogados que organizaban sus carpetas, delante de la secretaria judicial que levantó la vista sorprendida, Sergio Montero besaba apasionadamente a Claudia Ríos. No era un beso discreto, era un beso de posesión, largo, deliberado, obsceno. Las manos de él agarraban la cintura de ella con la misma arrogancia con la que había dirigido cada conversación en su matrimonio. Claudia, con su cabello rubio perfectamente ondulado y su vestido blanco ceñido, se dejaba besar como si estuviera posando para una de sus sesiones de fotos. El silencio en la sala fue absoluto. Elena sintió como si todos los ojos se clavaran en ella. El abogado de Sergio carraspeó incómodo. La secretaria bajó la mirada hacia sus papeles. Hasta el juez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, pareció quedarse sin palabras. Pero Elena no gritó, no corrió, no se desplomó, simplemente respiró hondo, con esa respiración profunda que había aprendido en las sesiones de terapia a las que Sergio nunca supo que asistía, y caminó hacia su asiento con la cabeza alta. Sus ojos no temblaron, su voz no se quebró. Se sentó junto a Laura Santamaría, su abogada, quien le dirigió una mirada llena de significado. Laura había estado esperando exactamente esto. «Buenos días, señoría», dijo Elena al juez, con una sonrisa serena que no llegaba a sus ojos. «Disculpe la interrupción». Sergio y Claudia se separaron lentamente. Él la miró con esa sonrisa petulante que Elena conocía también, esa que usaba cuando creía haber ganado una discusión. Claudia se alisó el vestido y le guiñó un ojo, como si acabaran de protagonizar la escena romántica de una película. «Elena», dijo Sergio, sin un ápice de vergüenza en la voz, «llegas tarde». «No, Sergio», respondió ella cruzando las piernas con elegancia. «Llego exactamente a tiempo». El juez se aclaró la garganta y pidió orden en la sala. Los abogados tomaron sus posiciones. Claudia se sentó en la primera fila, justo detrás de Sergio, como si fuera la verdadera esposa. Pero Elena sabía algo que ellos no sabían. Sabía que Laura Santamaría no era solo una abogada, era una estratega, y durante estos 7 meses de silencio aparente, Elena no había estado llorando en su piso de alquiler en Ruzafa, había estado recopilando. Mientras Sergio publicaba fotos románticas en Instagram con Claudia en las playas de Ibiza, Elena había estado revisando cada contrato, cada factura, cada movimiento bancario de los últimos 5 años. Mientras él le decía a sus amigos que Elena nunca trabajó, solo gastaba. Ella había encontrado correos electrónicos donde él mismo reconocía que las mejores ideas del negocio habían salido de las reuniones nocturnas con mi mujer. Laura abrió su primera carpeta. Elena vio cómo los ojos de su abogada brillaban con esa chispa que solo aparecía cuando estaba a punto de destrozar a alguien. Sergio seguía sonriendo. Claudia jugueteaba con su teléfono móvil, probablemente preparando la siguiente historia para sus redes sociales. Ninguno de los dos sabía que Elena tenía en su poder algo que cambiaría todo. Una grabación de apenas 3 minutos. Una conversación entre ellos dos de hace apenas una semana. Una conversación donde Sergio decía exactamente lo que pensaba hacer con el nombre, la dignidad y el futuro de Elena Serrano. El juez pidió que comenzara la sesión. Elena cruzó las manos sobre su regazo y esperó. La tormenta estaba a punto de comenzar, y esta vez,
Ella era quien tenía el paraguas. ¿Qué harías si tu marido te humillara con un beso apasionado a su amante delante del juez el día de vuestro divorcio? ¿Te vengarías al momento o esperarías el momento perfecto para destruirlo? Elena tiene una grabación secreta que puede cambiar todo. ¿Qué crees que contiene esa conversación entre Sergio y Claudia, que los dejará sin palabras? La estratega silenciosa. 3 meses antes del juicio, Elena cerró la puerta de su pequeño piso en Ruzafa y se apoyó contra ella, respirando profundamente. El contraste era brutal, de los 300 metros cuadrados de la mansión en La Eliana, a estos 65 metros cuadrados que olían a pintura fresca y soledad. Pero por primera vez en años, podía respirar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sergio. ¿Ya has pensado en la propuesta? No seas terca, Elena. 50.000 euros y te olvidas de todo esto. Elena leyó el mensaje 2 veces antes de borrarlo. 50.000 euros. El mismo hombre que gastaba más que eso en una semana de vacaciones con Claudia en las Maldivas, le ofrecía migajas por 7 años de matrimonio y una vida construida a medias. Abrió su portátil sobre la pequeña mesa del salón. Durante las últimas semanas había convertido ese rincón en su centro de operaciones. Cajas de documentos ocupaban cada centímetro disponible. Contratos, facturas, extractos bancarios, correos electrónicos impresos. Sergio creía que Elena había sido solo la esposa florero, la mujer que sonreía en las cenas de negocios, que organizaba las fiestas de la empresa, que firmaba donde le decían sin preguntar. Lo que él nunca supo era que Elena había estudiado administración de empresas antes de conocerlo, y que su memoria para los números era fotográfica. Abrió la primera carpeta, Proyectos Inmobiliarios 2019-2024. Allí estaba todo. Los planos del complejo residencial de Cullera que Elena había diseñado durante una cena romántica, dibujando sobre servilletas, mientras Sergio hablaba por teléfono. El concepto del edificio sostenible en Benidorm, que surgió de una conversación suya sobre arquitectura ecológica. Incluso las negociaciones con el ayuntamiento de Sagunto, donde Elena había convencido al alcalde durante una comida informal. Cada proyecto llevaba la firma de Sergio, pero las ideas originales estaban documentadas en correos que él mismo había enviado a sus socios. Mi mujer tuvo una idea brillante anoche. Elena sugiere que, como dice mi esposa, Sergio se había apropiado de su intelecto igual que se había apropiado de todo lo demás. Elena imprimió cada correo, cada reconocimiento accidental de su participación en el negocio. Después abrió la segunda carpeta, Movimientos bancarios sospechosos. Su corazón se aceleró al encontrar lo que buscaba: transferencias millonarias a cuentas en Andorra, facturas falsas de empresas fantasma, pagos clasificados como gastos de representación, que coincidían exactamente con las fechas de los viajes románticos de Sergio y Claudia. Pero lo más revelador estaba en la tercera carpeta. Durante los últimos meses de su matrimonio, cuando Elena ya sospechaba de la infidelidad pero aún no tenía pruebas, había empezado a grabar las conversaciones telefónicas de Sergio, al principio por dolor, luego por supervivencia. Tenía horas de material. Sergio hablando con sus abogados sobre cómo minimizar lo que Elena recibiría en el divorcio. Sergio riéndose con sus amigos sobre lo ingenua que había sido su esposa. Sergio planificando con Claudia cómo borrar todo rastro de Elena de la empresa una vez que estuvieran casados. Pero había una grabación en particular que Elena guardaba como su as en la manga. Una conversación de la semana pasada entre Sergio y Claudia, captada por casualidad cuando Elena había olvidado su bolso en el restaurante donde ellos habían cenado. Su teléfono había quedado grabando desde el interior del bolso. Elena conectó sus auriculares y reprodujo la grabación por enésima vez. ¿Estás seguro de que Elena no puede tocarnos? Se escuchaba la voz de Claudia, ligeramente ebria. Tranquila, mi amor. Cuando firmemos mañana, la borramos de la empresa. Nadie va a recordar quién fue Elena Serrano. Será como si nunca hubiera existido. Pero ella estuvo en todo desde el principio. ¿Y qué puede demostrar? Que organizaba cenas, que sonreía en las fotos. El negocio es mío, las ideas son mías. Ella solo era decoración. Elena paró la grabación. Las palabras de Sergio resonaban en sus oídos como bofetadas. Decoración. 7 años de matrimonio, de construcción conjunta, de noches en vela revisando contratos, reducidos a esa palabra. Su teléfono sonó.
Era Laura Santamaría. Elena, tengo noticias sobre la pericial contable que solicitamos. La voz de la abogada sonaba satisfecha. Han encontrado irregularidades en al menos 6 cuentas corporativas. Y esa grabación que me enviaste es oro puro. ¿Estás segura de que es legal usarla? Completamente. Además, tengo algo más. ¿Recuerdas que me dijiste que Claudia había estado publicando fotos de propiedades que técnicamente aún están a nombre de la sociedad conyugal? Elena se incorporó en su silla. ¿Qué has encontrado? Que vuestra querida influencer ha estado promocionando como su hogar la casa de Altea, que legalmente aún te pertenece al 50%. Y no solo eso, ha estado cobrando por publicidad, utilizando esa propiedad sin autorización. Elena sintió una sonrisa genuina por primera vez en meses. Laura, ¿crees que tenemos suficiente? Elena, querida. La voz de la abogada tenía un tono que Elena no había escuchado antes. No tenemos suficiente. Tenemos todo. Después de colgar, Elena se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su pequeño balcón que daba a la calle. Desde allí podía ver la vida nocturna de Valencia, parejas jóvenes caminando de la mano, amigos riéndose en las terrazas, la normalidad de la que había estado ausente durante tanto tiempo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Sé quién eres. Sé lo que estás planeando. Deja las cosas como están o te arrepentirás. Elena leyó el mensaje 2 veces antes de guardarlo en una carpeta especial de su teléfono. Amenazas. Evidencia adicional. Luego escribió una respuesta. Nos vemos en el juicio. Y por primera vez en años, Elena Serrano durmió profundamente, sabiendo que ya no era la víctima de esta historia. Era la autora del final. La alianza inesperada. 2 semanas después del mensaje anónimo, Elena empujó la puerta de cristal del bufete de abogados en la calle Colón. El despacho de Laura Santamaría ocupaba toda la planta 10ª, con vistas panorámicas al centro histórico de Valencia. Era un contraste brutal con el pequeño despacho donde Elena había firmado su separación meses atrás, sintiéndose pequeña e indefensa. Ahora caminaba con paso firme, llevando una carpeta nueva bajo el brazo. «Llegas puntual como siempre», dijo Laura levantándose de su escritorio. Su traje gris perla y su melena castaña perfectamente lisa la hacían parecer más una directora ejecutiva que una abogada. «¿Qué tienes para mí?» Elena colocó la carpeta sobre la mesa con una sonrisa que Laura ya había aprendido a reconocer. Significaba que habían encontrado oro. ¿Recuerdas que me dijiste que investigara más sobre las empresas fantasma de Sergio? Elena abrió la carpeta y extendió varios documentos. Pues resulta que una de esas empresas, Mediterráneo Consulting, ha estado facturando servicios de consultoría a la empresa principal por valor de 200.000 euros anuales. Laura tomó los papeles, sus ojos moviéndose rápidamente por las cifras. Y el problema es que Mediterráneo Consulting está registrada a nombre de Claudia Ríos desde hace 2 años. Ella ha estado cobrando un sueldo de la empresa familiar sin que yo lo supiera, y técnicamente, sin tener ninguna cualificación para el puesto. El silencio en el despacho fue absoluto. Laura dejó los documentos sobre la mesa y se recostó en su silla, con esa expresión que Elena había aprendido a interpretar como «acabas de firmar su sentencia de muerte». Elena, esto es fraude matrimonial en toda regla. Sergio ha estado desviando dinero de la sociedad conyugal para mantener a su amante, y ella ha sido cómplice activa. Hay más. Elena sacó su teléfono y lo conectó a los altavoces del despacho. Anoche conseguí esto. La voz de Sergio llenó la habitación, clara y arrogante. No te preocupes, amor. El dinero de Mediterráneo está limpio. Elena nunca revisaba las cuentas secundarias. Siempre confiaba en mí como una idiota. Cuando esto termine, tendremos suficiente para irnos donde queramos. La respuesta de Claudia sonaba eufórica. ¿Y si ella descubre algo? Elena, por favor, es demasiado ingenua para entender cómo funcionan los negocios. Además, ya le dije a mi abogado que la pinte como una mantenida. Nadie va a creer que ella participaba realmente en las decisiones empresariales. Elena paró la grabación. Laura la miraba con una expresión entre admiración y asombro. ¿Cómo coño has conseguido esto? Digamos que Sergio subestima la tecnología moderna y que yo aprendí a usar aplicaciones de grabación remota. Laura se levantó y comenzó a caminar por el despacho, con esa energía nerviosa que Elena había aprendido a asociar con las grandes victorias. Elena, con esto no solo ganamos el divorcio,
Los destruimos. Podemos acusarlos de fraude, de apropiación indebida, de conspiración para ocultar bienes matrimoniales. Espera. Elena levantó la mano. Hay algo más que necesitas saber. El teléfono de Elena vibró. Un mensaje de un número que reconoció inmediatamente. Su cuñada, Carmen, la hermana de Sergio. Necesito verte. Es urgente. Tengo información que puede interesarte. Elena mostró el mensaje a Laura, quien frunció el ceño. ¿Tu cuñada? ¿La que siempre ha estado del lado de Sergio? La misma que me ignoró completamente desde que anuncié la separación. Elena guardó el teléfono. Esto es extraño. 2 horas después, Elena se encontraba en una cafetería discreta en el barrio de El Carmen, frente a Carmen Montero. La hermana de Sergio había cambiado mucho en estos meses. Ojeras marcadas, el cabello menos cuidado, las manos temblorosas alrededor de la taza de café. «Gracias por venir», dijo Carmen evitando el contacto visual. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo me comporté contigo». Elena esperó en silencio. Había aprendido que las mejores confesiones llegaban cuando no presionabas. «Elena, necesitas saber algo sobre Sergio y esa mujer. ¿Claudia?» Carmen asintió, sus manos temblando más visiblemente. «No es solo una aventura. Llevan planeando esto desde hace mucho más tiempo del que tú crees. Desde antes de que tú sospecharas siquiera». Elena sintió un frío extraño en el estómago. «¿Qué quieres decir?» «Hace 3 años, Sergio me pidió que fuera testigo en la firma de unos documentos. Dijo que eran papeles rutinarios de la empresa. Yo firmé sin leer confiando en él». Carmen sacó una carpeta de su bolso con manos temblorosas. «La semana pasada encontré copias de esos documentos en casa de mi madre. Elena, eran traspasos de propiedades. Sergio había puesto varias propiedades a nombre de empresas controladas por Claudia, incluso antes de que vosotros os separaseis». Elena tomó los documentos, sus ojos escaneando rápidamente las fechas y las firmas. «Carmen, ¿por qué me cuentas esto ahora?» Su cuñada levantó la vista por primera vez, y Elena vio algo que no esperaba. Lágrimas. «Porque ayer Sergio me pidió que mintiera en el juicio, que dijera que tú nunca participaste realmente en los negocios, que solo eras una decoración cara, y cuando le dije que no podía hacer eso, él me amenazó». «¿Te amenazó?» «Dijo que si no colaboraba, me echaría de la empresa familiar. Elena, trabajo allí desde hace 15 años. Es todo lo que tengo». Elena extendió su mano y cubrió la de Carmen. «¿Estarías dispuesta a testificar sobre todo esto en el juicio?» Carmen asintió lentamente. «Hay algo más. Esa amenaza que recibiste por mensaje, fui yo quien te dio tu número a Sergio. Él me pidió que lo hiciera, pero no sabía para qué lo quería». Elena procesó la información. Sergio había estado jugando un juego mucho más sucio de lo que había imaginado. «Carmen, ¿confías en mí? Eres la única persona decente en toda esta historia, Elena». Elena sacó su teléfono y marcó el número de Laura. «Laura, soy Elena. Cancela todo lo que tengas esta tarde. Tenemos una nueva testigo, y lo que nos acaba de contar va a cambiar completamente nuestra estrategia». Después de colgar, Elena miró a Carmen con una determinación que su cuñada nunca había visto antes. «Carmen, cuando esto termine, Sergio no solo va a perder el juicio, va a perder todo». Y por primera vez desde que había descubierto la traición, Elena no solo se sentía poderosa, se sentía imparable. El descubrimiento devastador. Una semana antes del juicio final, Elena nunca había creído en las señales del destino, pero cuando su antigua empleada doméstica, Amparo, la llamó a las 11 de la noche, supo que el universo estaba alineándose a su favor. «Señora Elena, perdone que la moleste tan tarde». La voz de Amparo sonaba nerviosa al teléfono. «Es que no podía dormir. Hay algo que tiene que saber». Elena se incorporó en la cama de su pequeño piso, completamente despierta. «Dime, Amparo, ¿qué ocurre? Esta mañana estuve limpiando la casa de la señora Pilar, ¿se acuerda? La vecina de enfrente de su antigua casa en La Eliana». Elena recordaba perfectamente a Pilar Vázquez, una mujer de 70 años viuda, que había sido su confidente durante los últimos años del matrimonio. Una de las pocas personas que había intuido que algo no marchaba bien. «¿Y qué te ha contado Pilar?» «No me ha contado nada, señora Elena. Es lo que he visto yo». Amparo hizo una pausa como si reuniera valor para continuar. «Esa mujer, Claudia, ha estado viviendo en su casa desde hace mucho más tiempo del que usted cree.
La señora Pilar me ha enseñado fotos que tomó desde su ventana, fotos de hace 2 años, cuando usted aún vivía allí. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué estás diciendo exactamente, Amparo? Que cuando usted se iba a visitar a su madre a Castellón los fines de semana, esa mujer se quedaba en su casa, en su cama, usando su piscina, como si fuera la dueña. Las palabras de Amparo resonaron en la cabeza de Elena como campanas funerarias. Durante los últimos 2 años de matrimonio, ella había intensificado las visitas a su madre enferma, quedándose a veces desde el viernes hasta el domingo. Sergio siempre tenía excusas perfectas: trabajo acumulado, reuniones importantes, cansancio. En realidad, estaba convirtiendo la casa matrimonial en un nido de amor con su amante. Amparo, ¿la señora Pilar aún tiene esas fotos? Todas, señora Elena. Y hay algo más. ¿Se acuerda de aquel fin de semana de febrero del año pasado, cuando usted se fue a cuidar a su madre después de la operación? Elena recordaba ese fin de semana vívidamente. Su madre había sufrido una caída y necesitaba cuidados constantes. Elena había pasado 4 días en Castellón. ¿Qué pasó ese fin de semana? La señora Pilar dice que hubo una fiesta en su piscina, muchos coches, música hasta muy tarde, gente que ella no conocía, y que al día siguiente vio cómo limpiaban la casa desde fuera con una empresa de limpieza profesional. Elena cerró los ojos. Recordaba haber llegado a casa y encontrar todo impecable, más limpio de lo normal. Sergio le había dicho que había aprovechado para hacer una limpieza profunda. En realidad, había borrado las huellas de su traición. Amparo, necesito que le digas a la señora Pilar que vendré a verla mañana mismo. Ya se lo he dicho, señora Elena. Ella está dispuesta a ayudarla en lo que necesite. Siempre le tuvo mucho cariño. Al día siguiente, Elena se encontraba en el salón de Pilar Vázquez, rodeada de álbumes de fotos que documentaban 2 años de engaños sistemáticos. «Mira, Elena», Pilar señalaba una foto tomada desde su ventana del segundo piso. «Esta es de julio de hace 2 años. Tú estabas en Castellón con tu madre, y mira quién está tomando el sol en tu tumbona». La imagen era nítida. Claudia Ríos en bikini, leyendo una revista junto a la piscina, como si fuera su casa. Y esta otra, Pilar pasó la página. Es de septiembre. Fíjate en el coche que está aparcado en tu plaza de garaje. Elena reconoció inmediatamente el BMW blanco de Claudia. Pilar, ¿durante cuánto tiempo documentaste esto? Desde que empecé a sospechar. Mi difunto marido siempre decía que una buena vecina debe estar atenta, pero sin meterse donde no la llaman. Pero cuando vi que esa mujer entraba y salía de tu casa como si fuera suya, supe que algo terrible estaba pasando. La anciana abrió otro álbum. Esto es lo que más me dolió por ti, querida. La foto mostraba a Sergio y Claudia en el jardín, abrazados junto al rosal que Elena había plantado el primer año de matrimonio. Claudia llevaba puesto el albornoz blanco de Elena, el que había sido un regalo de bodas de su madre. Había más gente ese día, continuó Pilar. Reconocía a algunos socios de Sergio. Estaban brindando con champán, como si estuvieran celebrando algo. Elena estudió la fecha de la foto, 15 de marzo del año anterior, el mismo día que ella había estado en el hospital con su madre durante una emergencia médica. El mismo día que Sergio le había enviado mensajes diciéndole que la amaba y que se sintiera tranquila, porque él cuidaría de todo en casa. Pilar, ¿estarías dispuesta a testificar sobre todo esto en el juicio? La anciana se irguió en su silla con una dignidad que Elena recordaba de su propia abuela. Elena, querida, he vivido 80 años en este mundo. He visto muchas injusticias, pero pocas tan crueles como lo que ese hombre te hizo. Por supuesto que testificaré. Elena abrazó a Pilar, sintiendo cómo las últimas piezas del rompecabezas se encajaban en su lugar. Esa tarde, en el despacho de Laura, extendieron todas las fotos sobre la mesa principal como un mosaico de la traición. Elena, esto es oro puro. Laura sostenía una lupa, examinando los detalles de cada imagen. Tenemos documentación fotográfica de adulterio continuado en el hogar matrimonial durante al menos 2 años. Esto no es solo infidelidad, es desacato completo al matrimonio. ¿Cómo afecta esto a nuestra estrategia? Laura sonrió con esa expresión que Elena había aprendido a amar, la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. Afecta a todo. El juez no solo va a ver esto como adulterio, va a ver humillación sistemática, uso indebido del patrimonio matrimonial,
Y lo que es más importante, va a ver a un hombre que convirtió tu hogar en un escenario de burla. Elena tomó una de las fotos donde Claudia aparecía brindando con copa de cristal, el mismo juego de copas que Elena había elegido para su lista de bodas. Laura, quiero que Sergio sepa que tenemos estas fotos antes del juicio. ¿Estás segura? Perderemos el elemento sorpresa. Elena negó con la cabeza, sus ojos brillando con una determinación fría. No quiero sorprenderlo en el juicio. Quiero que viva estos últimos días sabiendo exactamente lo que viene. Quiero que sienta la misma ansiedad, el mismo miedo, la misma humillación que yo sentí durante 2 años. ¿Y cómo propones que se entere? Elena sacó su teléfono y escribió un mensaje corto. Pilar dice hola, y que le gustaron mucho las fiestas en mi piscina. Nos vemos en el juicio, Sergio. Adjuntó una sola foto. Claudia brindando en su jardín, mientras ella cuidaba a su madre enferma. Envió el mensaje y guardó el teléfono. Ahora solo queda esperar, dijo Elena, con una calma que sorprendió incluso a Laura. 5 minutos después, su teléfono empezó a sonar insistentemente. Elena lo miró vibrar sobre la mesa y sonrió. Por primera vez en 2 años no contestó una llamada de Sergio Montero, y nunca más lo haría. La grieta en el muro. 3 días antes del juicio final, Elena nunca imaginó que volvería a pisar el restaurante El Jardín Secreto en el centro de Valencia. Era el lugar donde Sergio la había pedido en matrimonio 7 años atrás, donde habían celebrado cada aniversario, donde habían brindado por cada éxito empresarial, pero no había vuelto por nostalgia. Había vuelto porque Claudia Ríos la había citado allí. El mensaje había llegado esa mañana, desde un número desconocido. Necesito hablar contigo, a solas. Es sobre Sergio, mesa 12, donde solíais celebrar los aniversarios, 20:00. Elena llegó 5 minutos tarde deliberadamente. Encontró a Claudia en la mesa del rincón, la misma donde Sergio había arrodillado hace años, pero la mujer que la esperaba no era la influencer radiante y segura de las redes sociales. Claudia tenía ojeras marcadas, el cabello recogido en un moño desprolijo, y sus manos temblaban ligeramente alrededor de la copa de vino blanco. Gracias por venir, dijo Claudia cuando Elena se sentó frente a ella. No estaba segura de que lo hicieras. Elena pidió agua con gas al camarero y estudió a la mujer que había dinamitado su matrimonio. De cerca, sin filtros de Instagram, Claudia parecía más joven y, paradójicamente, más vulnerable. Tienes 5 minutos, dijo Elena con frialdad. Habla. Claudia bebió un sorbo largo de vino antes de hablar. Sergio no sabe que estoy aquí. De hecho, si se entera, probablemente me mate. ¿Me has citado para que sienta pena por ti? No, Claudia negó con la cabeza. Te he citado porque necesitas saber quién es realmente el hombre con el que estuviste casada. Elena se recostó en su silla, intrigada a pesar de sí misma. Continúa. Claudia sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa. ¿Sabías que Sergio me grababa? Elena frunció el ceño. ¿Cómo? Grababa nuestras conversaciones, nuestras intimidades. Todo. Decía que era para protegerse, por si algún día yo decidía traicionarlo. Pero la verdad es que es un obseso del control. Claudia deslizó el teléfono hacia Elena. Hace 3 días encontré esto en su ordenador portátil. Creo que deberías escucharlo. Elena miró el teléfono sin tocarlo. ¿Por qué me ayudarías? Porque me he dado cuenta de que no soy la primera. Claudia bebió otro sorbo, sus ojos evitando los de Elena. Ni seré la última. Con manos temblorosas, Elena tomó el teléfono y pulsó play. La voz de Sergio llenó el pequeño espacio entre ellas, clara y fría. Claudia, mi amor, necesito que entiendas algo. Elena está empezando a sospechar, y si las cosas se complican, puede que tenga que sacrificarte. La voz de Claudia, más joven, más ingenua. ¿Qué quieres decir con sacrificarme? Que diré que me sedujiste, que me chantajeaste, que yo era una víctima de tus manipulaciones. Mi reputación vale más que nuestro amor. ¿Lo entiendes? Elena pausó la grabación, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cuándo fue esto? Hace 8 meses, justo después de que tú le pidieras el divorcio. Elena continuó reproduciendo. Pero yo he sacrificado todo por ti, y yo te lo agradezco. Pero Elena tiene buenos abogados ahora. Si tengo que elegir entre mi empresa y tú, ya sabes cuál será mi elección. ¿Y qué pasa con todo lo que hemos construido juntos? ¿Con Mediterráneo Consulting?
Esa empresa nunca ha existido realmente. Era solo una forma de darte dinero sin que Elena se diera cuenta. Cuando esto termine, desaparecerá, y con ella cualquier rastro de nuestra relación financiera. Elena detuvo la grabación. Miró a Claudia, que estaba llorando silenciosamente. «Hay más», susurró Claudia. «Mucho más». Continuó reproduciendo. «¿Y si Elena descubre las otras propiedades?» «No las va a descubrir. Están a nombre de empresas offshore que ni siquiera mis abogados conocen. Pero si las encuentra, tú nunca has oído hablar de ellas, ¿entendido? Sergio, esto se está volviendo demasiado complicado. Claudia, mi amor, ¿crees que Elena fue mi primera aventura? He estado haciendo esto durante años. Siempre hay una forma de salir limpio. La diferencia es que contigo me he permitido ciertos lujos que con las otras no me permití». Elena sintió como si le hubieran vertido hielo líquido en las venas. ¿Las otras? Claudia asintió, ya sin pretender contener las lágrimas. «Háblame de las otras, Claudia. Al menos 3 que yo sepa. Una arquitecta de Madrid, una periodista de Barcelona, una empresaria de Sevilla. Todas con el mismo patrón. Mujeres profesionales, independientes, que él seducía mientras estaba casado contigo». Elena procesó la información. No era solo infidelidad. Era un patrón, un sistema, una forma de vida. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Claudia se secó las lágrimas con una servilleta. Porque ayer Sergio me dijo exactamente lo que va a hacer conmigo después del juicio. Va a culparme de todo. Va a decir que yo lo seduje, que yo organicé el fraude de las empresas, que yo lo presioné para que te traicionara. ¿Y qué le dijiste? Que si me traicionaba yo contaría toda la verdad. Y él se rió. Claudia mostró su teléfono a Elena. Una conversación de WhatsApp de la noche anterior. Sergio, ¿quién va a creerte? Una influencer fracasada contra un empresario respetado. Ya he hablado con mis contactos en los medios. Claudia, tengo pruebas de todo. Sergio, ¿las mismas pruebas que están en el ordenador que yo controlo? ¿En las cuentas bancarias que yo manejo? Claudia, mi amor, no tienes nada. Elena levantó la vista del teléfono. ¿Qué quieres de mí? Que me ayudes a destruirlo antes de que él me destruya a mí. Elena se quedó en silencio durante un largo minuto, estudiando a la mujer que había sido cómplice de su humillación durante años. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre todo esto en el juicio? Sí. ¿A declarar bajo juramento que Sergio organizó un fraude sistemático durante años? Sí. ¿A admitir públicamente que participaste en el adulterio continuado en mi casa matrimonial? Claudia bajó la mirada, pero asintió. Sí. Elena sacó su teléfono y marcó el número de Laura. Laura, soy Elena. Necesito que vengas al restaurante El Jardín Secreto ahora mismo. Y trae tu grabadora. Después de colgar, miró a Claudia con una expresión que la joven no pudo interpretar. Claudia, te voy a decir algo, y quiero que lo recuerdes siempre. No te estoy ayudando porque me des pena. Te estoy ayudando porque eres la llave para enterrar definitivamente a Sergio Montero. Y después, Elena se levantó de la mesa, dejando un billete de 20 euros junto a su vaso de agua intacto. Después, Claudia, cada una seguirá su camino, pero al menos ninguna de las dos volverá a ser víctima de ese hombre. Mientras esperaba a Laura, Elena miró por la ventana del restaurante hacia la calle donde había caminado tantas noches del brazo de Sergio. Por primera vez, no sintió nostalgia, solo sintió la satisfacción fría de saber que había encontrado el arma definitiva. La noche antes de la tormenta, la víspera del juicio final, Elena se despertó a las 5 de la madrugada sin necesidad de despertador. Por primera vez en meses, había dormido profundamente, sin ansiolíticos, sin pesadillas. Su cuerpo sabía que había llegado el momento. Se preparó un café cargado y se sentó en el pequeño balcón de su piso en Ruzafa. Valencia despertaba lentamente bajo un cielo aún estrellado. Las calles empedradas brillaban con la humedad de la madrugada, y el aroma a pan recién horneado se filtraba desde la panadería de abajo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Laura. ¿Preparada para hacer historia? Elena sonrió y respondió. Nací preparada. A las 7, Elena ya estaba vestida con el traje que había elegido semanas atrás. Un conjunto de chaqueta y falda en azul marino. Elegante pero no ostentoso. Poderoso pero no agresivo. Se miró en el espejo del pequeño recibidor y vio a una mujer que ya no reconocía completamente. Los ojos seguían siendo los mismos, pero había algo diferente en ellos.
una dureza que no existía un año atrás, una determinación que había nacido del dolor y se había forjado en la soledad. Su madre la llamó desde Castellón. «Hija, ¿cómo estás? He estado despierta toda la noche pensando en ti. Estoy bien, mamá. Mejor que bien. ¿Segura que no quieres que vaya contigo al juicio?» Elena había reflexionado mucho sobre esto. Su madre, a los 72 años, había sido testigo de demasiadas humillaciones ya. Era hora de que viera a su hija ganar. «No, mamá, esto tengo que hacerlo sola, pero esta noche, cuando todo termine, cenamos juntas para celebrar». «¿Tan segura estás?» Elena miró por la ventana hacia la calle donde había reconstruido su vida desde cero. «Mamá, durante años pensé que mi fuerza dependía de Sergio, que sin él yo no era nadie. Hoy voy a demostrarme a mí misma y a él que me equivoqué». Después de colgar, Elena hizo algo que no había hecho en meses. Se maquilló cuidadosamente. No para seducir, no para gustar, sino para sentirse poderosa. Cada pincelada de sombra de ojos era una declaración de guerra. Cada trazo de delineador, una promesa de justicia. A las 9, Laura la recogió en su BMW negro. «¿Cómo está nuestra testigo estrella?», preguntó Laura mientras conducían hacia el centro. «Claudia pasó la noche en un hotel. Ha estado llamándome cada hora para asegurarse de que no hemos cambiado de opinión sobre protegerla». «¿Y Carmen?» «Carmen está lista. Ayer por la tarde repasamos su testimonio una última vez. Está nerviosa, pero determinada». Elena miró por la ventana del coche. Valencia lucía espléndida bajo el sol de noviembre. Las calles se llenaban de gente que iba a trabajar, estudiantes camino a la universidad, turistas descubriendo la ciudad. Vida normal. Vida que Elena había olvidado que existía. «Laura, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿realmente vamos a ganar?» Laura detuvo el coche en un semáforo en rojo y se giró hacia Elena. «Elena, en mis 15 años como abogada matrimonialista, nunca he visto un caso tan sólido. Tenemos documentación, grabaciones, testigos, pruebas fotográficas, pericial contable, tenemos todo. Pero más importante que eso, tenemos razón. ¿Y si Sergio tiene algún as en la manga que no conocemos? ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Sergio?» Laura arrancó cuando el semáforo cambió a verde. «Sergio ha pasado estos meses creyendo que ya había ganado. Tú has pasado estos meses preparándote para una guerra». Llegaron al Palacio de Justicia a las 10:30. Elena reconoció inmediatamente el BMW plateado de Sergio aparcado en primera fila, con las lunas tintadas, y la matrícula personalizada que él consideraba un símbolo de estatus. «¿Lista?», preguntó Laura. Elena respiró hondo, cogió su bolso y salió del coche. Mientras caminaban hacia la entrada del juzgado, Elena vio aparecer a Carmen por la esquina. Su cuñada llevaba un traje gris sencillo y caminaba con paso decidido, pero Elena pudo notar el temblor en sus manos. «Carmen». Elena se acercó a ella. «Gracias por estar aquí. Elena, anoche Sergio me llamó. Me ofreció 50.000 euros por no venir hoy». Elena sintió una punzada de miedo. «¿Y qué le dijiste?». Carmen sonrió por primera vez en meses. «Le dije que había cosas que no se podían comprar, y que la dignidad de mi cuñada era una de ellas». A las 11:15, Claudia apareció por la entrada principal. Llevaba un traje negro sobrio, sin maquillaje llamativo, con el cabello recogido en un moño bajo. Parecía una mujer completamente diferente a la influencer de las redes sociales. Se acercó a Elena tímidamente. «¿Cómo estás?», preguntó Elena, aterrorizada, pero también aliviada. «Por primera vez en 2 años voy a decir la verdad». Laura reunió a todas las mujeres en un rincón del vestíbulo. «Escuchadme bien. Dentro de esa sala, Sergio va a intentar desacreditaros. Va a decir que sois mujeres despechadas, mentirosas, vengativas. No os dejéis provocar. Mantened la calma, decid la verdad, y dejad que sea la justicia quien hable». A las 11:00, las puertas de la sala se abrieron. Elena vio a Sergio inmediatamente. Estaba sentado junto a su abogado, Ramón Cuesta, un hombre de unos 50 años con fama de ser implacable en los divorcios complicados. Sergio llevaba su mejor traje, el azul marino de Armani que Elena le había regalado por su último cumpleaños. Cuando sus ojos se encontraron, Elena vio algo que no esperaba: miedo. Por primera vez en 8 años de relación, Sergio Montero la miraba con miedo.
Elena caminó hacia su asiento con paso firme, sin apartar la mirada de él. Y por primera vez en su vida, fue Sergio quien bajó la vista primero. El juez entró en la sala. Todos se levantaron. «Se abre la sesión», anunció la secretaria judicial. Elena se sentó, cruzó las manos sobre su regazo y sonrió. La tormenta estaba a punto de comenzar, y esta vez, ella era el rayo. El primer golpe 10:15 am. Sala 4B del juzgado de primera instancia. El juez Martínez Pardo, un hombre de 63 años con 40 de experiencia en derecho de familia, revisó los expedientes con la meticulosidad que le había dado fama en Valencia. Elena había investigado su historial. Era conocido por su imparcialidad férrea y su poca tolerancia hacia las mentiras. Señorías, damos inicio a la vista oral del procedimiento de divorcio entre Elena Serrano Vidal y Sergio Montero Ruiz, anunció el juez. Procederemos según el orden establecido. La representación de la demandante tiene la palabra. Laura Santamaría se levantó con elegancia felina. Llevaba un traje sastre burdeos que irradiaba autoridad sin agresividad. Caminó hasta el centro de la sala, donde todas las miradas convergían sobre ella. Señoría, buenos días. Letrada Laura Santamaría en representación de Elena Serrano Vidal. Elena observó cómo Sergio se removía inquieto en su asiento. Su abogado, Ramón Cuesta, garabateaba notas con nerviosismo evidente. Señoría, continuó Laura, durante los próximos minutos vamos a demostrar que este no es un divorcio convencional. Es la conclusión de 7 años de manipulación sistemática, fraude matrimonial y humillación premeditada hacia mi clienta. Ramón Cuesta se incorporó ligeramente en su silla, pero Laura continuó sin inmutarse. Mi clienta no solo fue víctima de adulterio continuado en el hogar matrimonial, fue víctima de un esquema organizado de apropiación de sus ideas empresariales, ocultación de patrimonio y, lo que es más grave, de un plan deliberado para borrar su participación en la construcción del imperio empresarial familiar. Elena mantuvo la mirada fija en el juez, pero podía sentir los ojos de Sergio clavados en ella. No le dio la satisfacción de mirarlo. Para demostrar estos hechos, señoría, presentamos en primer lugar la declaración de Carmen Montero Ruiz, hermana del demandado y testigo presencial de los hechos que vamos a relatar. Carmen se levantó con las piernas temblorosas. Elena le dirigió una mirada de apoyo, y su cuñada respiró hondo antes de caminar hacia el estrado. Señora Montero, comenzó Laura después de que Carmen jurara decir la verdad. ¿Cuál es su relación con las partes en este proceso? Soy hermana de Sergio Montero y cuñada de Elena Serrano. También soy directora administrativa de Montero Desarrollos, S.L., la empresa familiar. ¿Desde cuándo conoce a la señora Elena? Desde hace 8 años, cuando mi hermano me la presentó como su novia. Elena vio cómo Sergio susurraba algo urgente al oído de su abogado. Señora Montero, durante estos años, ¿pudo observar la participación de Elena en los negocios familiares? Carmen miró a su hermano por primera vez desde que había entrado en la sala. Sergio la miraba con una mezcla de súplica y amenaza que Elena conocía demasiado bien. Sí, respondió Carmen con voz firme. Elena no era solo la esposa de Sergio, era su socia intelectual. Muchas de las ideas más exitosas de la empresa surgieron de conversaciones con ella. ¿Puede ser más específica? El complejo residencial de Cullera, que generó 2.3 millones de euros en beneficios, fue idea de Elena. Yo estuve presente cuando ella le explicó a Sergio el concepto durante una cena familiar en 2021. Ramón Cuesta se levantó. Protesto, señoría. La testigo no puede atribuir la autoría intelectual de proyectos empresariales sin documentación que lo sustente. El juez miró a Laura. ¿Tiene documentación al respecto, letrada? Laura sonrió y se acercó a su mesa. Por supuesto, señoría. Sacó una carpeta y entregó copias al juez y a la defensa. Correos electrónicos del señor Montero a sus socios entre 2021 y 2024. En todos ellos reconoce explícitamente que las ideas provienen de conversaciones con mi mujer Elena. Elena vio cómo la cara de Sergio perdía color mientras Ramón revisaba los documentos. Continúe con su testimonio, señora Montero, indicó el juez. Señoría, hay algo más que debo declarar. Carmen respiró profundamente. Hace 3 años mi hermano me pidió que firmara como testigo en varios documentos inmobiliarios. Me dijo que eran trámites rutinarios de la empresa. ¿Y qué documentos eran realmente?
Traspasos de propiedades del patrimonio matrimonial a nombres de empresas controladas por Claudia Ríos. Yo firmé sin saberlo, confiando en mi hermano. El silencio en la sala fue absoluto. Elena vio cómo Sergio apretaba los puños sobre la mesa. ¿Está diciendo que su hermano utilizó documentos fraudulentos para transferir bienes matrimoniales? Sí, señoría. Y cuando me negué a mentir en este juicio sobre la participación de Elena en la empresa, mi hermano me amenazó con despedirme. Ramón Cuesta se levantó inmediatamente. Protesto enérgicamente. La testigo está haciendo acusaciones gravísimas sin pruebas. Laura se acercó tranquilamente a su mesa y sacó su teléfono móvil. Señoría, solicito reproducir una grabación de la conversación telefónica entre el demandado y la testigo de fecha de ayer, 23 de noviembre. El juez asintió. La voz de Sergio llenó la sala a través de los altavoces. Carmen, si declaras mañana, te juro que no solo te echo de la empresa. Me encargaré de que no vuelvas a trabajar en Valencia. Tienes 45 años. ¿Quién va a contratarte después de que yo hable con mis contactos? La voz de Carmen, temblorosa pero firme. Sergio, Elena es una buena mujer. No puedo mentir sobre lo que he visto. ¿Una buena mujer? Carmen, por favor. Elena nunca fue más que una cara bonita en las cenas de negocios. Todo lo que tenemos lo construí yo. Y si no me ayudas a mantener esa versión, te prometo que lo vas a lamentar. La grabación se detuvo. El silencio en la sala era ensordecedor. Elena miró a Sergio directamente por primera vez desde que había comenzado el juicio. Su rostro estaba descompuesto. Sus manos temblaban visiblemente. Señora Montero, continuó Laura, ¿reconoce la voz de su hermano en esa grabación? Sí. Carmen tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Y cada palabra es cierta. ¿Tiene algo más que añadir? Carmen se giró hacia Elena y luego hacia el juez. Señoría, durante 8 años he visto cómo mi hermano se apropió del talento, las ideas y la dignidad de Elena. Ayer me pidió que traicionara a la única persona decente en toda esta historia. No puedo hacerlo. Elena Serrano merece justicia. Cuando Carmen bajó del estrado, caminó directamente hacia donde estaba sentada Elena. Se detuvo un momento, le puso una mano en el hombro y susurró, «Perdóname por haber tardado tanto». Elena cubrió la mano de Carmen con la suya y asintió. Sergio se levantó bruscamente de su asiento. «Esto es una conspiración», gritó. «Mi propia hermana está mintiendo por dinero». El juez golpeó su martillo. «Señor Montero, siéntese inmediatamente o abandonará la sala». Ramón Cuesta tiró del brazo de su cliente obligándolo a sentarse. Laura regresó a su posición. «Señoría, este es solo el primer testimonio. Tenemos documentación, grabaciones y pruebas fotográficas que demuestran que el señor Montero no solo cometió adulterio continuado, sino que organizó un fraude sistemático durante años». Elena vio cómo Sergio susurraba desesperadamente a su abogado. Por primera vez, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante 7 años parecía completamente fuera de control. «La defensa tendrá oportunidad de contrainterrogar a la testigo», anunció el juez. «Mientras tanto, continúe con su exposición. Letrada Santa María». Laura sonrió. Elena reconoció esa sonrisa. Era la de un tiburón que había olido sangre en el agua. «Gracias, señoría. Ahora llamo a declarar a la señora Pilar Vázquez, vecina del domicilio matrimonial, quien documentó fotográficamente el adulterio continuado durante 2 años». Elena vio cómo Sergio palideció completamente. La tormenta había comenzado, y Sergio acababa de darse cuenta de que no tenía paraguas. Las pruebas devastadoras. 11:30 am. El testimonio que cambió todo. Pilar Vázquez entró en la sala caminando con la dignidad de sus 80 años. Llevaba un traje azul marino sobrio y un collar de perlas que había sido de su madre. Sus ojos, brillantes y alertas detrás de unas gafas de montura dorada, se posaron brevemente en Elena con una expresión maternal protectora. «Señora Vázquez», comenzó Laura después de la toma de juramento, «¿cuál es su relación con las partes en este proceso? Soy vecina de la casa matrimonial en La Eliana desde hace 12 años. Vivo en el número 47, justo enfrente del número 44, donde residían Elena y Sergio». Elena mantuvo la compostura, pero su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando. Durante los últimos años de convivencia matrimonial, ¿observó algo inusual en la casa de enfrente? Pilar se ajustó las gafas y miró directamente a Sergio antes de responder.
Sí, a partir de 2022, comencé a notar que cuando Elena se ausentaba los fines de semana para cuidar a su madre enferma en Castellón, otra mujer frecuentaba la casa matrimonial. ¿Puede identificar a esa mujer? Pilar señaló con firmeza hacia donde estaba sentada Claudia. Es esa señora, Claudia Ríos. Ramón Cuesta se incorporó ligeramente pero no protestó. Sabía que era inútil. Señora Vázquez, ¿cómo puede estar tan segura de sus observaciones? Pilar abrió un bolso grande y sacó 3 álbumes de fotografías. Porque lo documenté todo, letrada. Mi difunto marido me enseñó que cuando ves una injusticia tienes 2 opciones. Mirar hacia otro lado o actuar. Yo elegí actuar. Laura se acercó a la testigo. ¿Podría mostrarnos esas fotografías? El juez autorizó la presentación de las pruebas fotográficas. Laura conectó su portátil a la pantalla grande de la sala. La primera imagen apareció en la pantalla. Claudia tomando el sol en la piscina de Elena, leyendo una revista, con una copa de champán en la mano. Elena escuchó un jadeo ahogado desde el área donde estaba Sergio. Esta fotografía, explicó Pilar, está fechada el 23 de julio de 2022. Ese fin de semana, Elena estaba en Castellón porque su madre había sufrido una caída. La siguiente imagen era aún más brutal. Sergio y Claudia besándose apasionadamente en el jardín, junto al rosal que Elena había plantado el primer año de matrimonio. ¿Y esta? 15 de marzo de 2023. Elena estaba en el hospital con su madre durante una emergencia médica. Yo me acuerdo perfectamente porque Elena me llamó preocupada desde el hospital. Elena cerró los ojos un momento. Recordaba esa noche vívidamente. Había estado 5 horas en urgencias, aterrorizada de perder a su madre, mientras Sergio le enviaba mensajes diciendo que no se preocupara por nada en casa. La tercera imagen fue la que rompió el último vestigio de dignidad de Sergio. Claudia saliendo de la casa matrimonial a las 7 de la mañana, llevando puesto el albornoz blanco de Elena, el que había sido regalo de bodas de su madre. Esta es del 8 de septiembre de 2023, continuó Pilar implacablemente. Elena había pasado toda la noche en el hospital con su madre, que estaba en cuidados intensivos. Sergio se levantó bruscamente. Esto es una invasión de la privacidad, gritó. Esta mujer es una espía. El juez golpeó su martillo. Señor Montero, le advierto por última vez, un estallido más y será expulsado de la sala. Pero Pilar no había terminado. Hay algo más, señoría. La fotografía que más me dolió tomar. La imagen que apareció en pantalla hizo que toda la sala guardara silencio absoluto. Era una foto de una fiesta en la piscina de Elena. Al menos 20 personas bebiendo, riendo, celebrando. En el centro, Sergio y Claudia brindando con copas de cristal. El juego de copas de la lista de bodas de Elena. Esta fiesta tuvo lugar el 12 de mayo de 2023. La voz de Pilar temblaba de indignación. Mientras Elena pasaba su segundo día consecutivo en el hospital porque su madre estaba agonizando, ese hombre organizó una celebración en su casa, con su vajilla, en su piscina. Elena sintió lágrimas en sus ojos por primera vez desde que había comenzado el juicio. No de tristeza, de rabia. ¿Reconoce a algunas de las personas presentes en esa fiesta? Preguntó Laura. Sí, reconocí a varios socios de Sergio, algunos empleados de la empresa y a la propia Claudia actuando como anfitriona. ¿Como anfitriona? Sí, era ella quien recibía a los invitados, quien dirigía a los camareros, quien brindaba como si fuera la señora de la casa. Laura mostró una ampliación de la foto donde se veía claramente a Claudia llevando un vestido blanco, sirviendo canapés a los invitados. Señora Vázquez, ¿informó de alguna manera a Elena sobre estas actividades? Pilar bajó la mirada, visiblemente emocionada. No. Y esa es la decisión de la que más me arrepiento en mi vida. Creía que no era mi lugar interferir en un matrimonio, pero ahora veo que mi silencio hizo cómplice de su humillación. Elena se levantó ligeramente en su asiento y miró a Pilar con gratitud infinita. No tiene nada de qué arrepentirse, señora Vázquez, dijo Elena en voz baja pero audible. Su testimonio de hoy vale por todo el silencio del pasado. El juez permitió el comentario sin objeción. Laura continuó. ¿Tiene más fotografías que documenten este patrón de comportamiento? 43 fotografías tomadas durante 18 meses, respondió Pilar. Todas en momentos en que Elena no estaba en casa, todas mostrando a Claudia Ríos comportándose como la dueña de la propiedad matrimonial. Ramón Cuesta se levantó para contrainterrogar,
Pero Pilar se le adelantó. Letrado, antes de que me pregunte si tengo algún interés personal en este asunto, le voy a decir algo. Tengo 80 años. He visto muchas injusticias en mi vida, pero pocas tan crueles como la que ese hombre, señaló directamente a Sergio, le hizo a Elena. No me motiva el dinero, ni la venganza. Me motiva la justicia. Cuando Pilar terminó su testimonio, la sala estaba sumida en un silencio absoluto. Incluso el secretario judicial había dejado de escribir para mirar las últimas fotografías. Gracias, señora Vázquez, dijo Laura. Ahora llamo a declarar a la señora Claudia Ríos. El nombre resonó en la sala como un disparo. Claudia se levantó lentamente. Su transformación era completa. Nada quedaba de la influencer segura y radiante. Caminaba como alguien que va a su propia ejecución. Elena vio cómo Sergio la miraba con una mezcla de pánico y súplica desesperada. Cuando Claudia pasó junto a la mesa de Sergio, él le susurró algo que Elena no pudo escuchar, pero que hizo que Claudia lo mirara con expresión de asco absoluto. Señorita Ríos, comenzó Laura cuando Claudia hubo jurado decir la verdad. ¿Cuál ha sido su relación con el señor Sergio Montero? Claudia respiró profundamente, miró a Elena con algo que parecía una disculpa silenciosa y respondió: He sido su amante durante 3 años y medio, y su cómplice en el fraude que cometió contra su esposa. La sala explotó. Ramón Cuesta se levantó protestando. Sergio gritó algo ininteligible, pero por encima de todo el ruido, Elena escuchó con perfecta claridad las siguientes palabras de Claudia. Y estoy aquí para contarlo todo. Elena sonrió. El golpe de gracia había llegado. La confesión total 12:15 p.m. El momento definitivo. Claudia Ríos estaba de pie en el estrado, con las manos temblando ligeramente sobre la barandilla de madera. Su voz, normalmente seductora y confiada, sonaba quebrada pero firme. Era el momento que Elena había estado esperando durante meses. Señorita Ríos, continuó Laura, ha declarado que mantuvo una relación con el señor Montero durante 3 años y medio. ¿Puede precisar cuándo comenzó esta relación? En enero de 2021. Sergio me contactó a través de Instagram después de ver mis posts sobre viajes. Al principio parecía solo interés profesional. Decía que quería contratarme para promocionar sus propiedades. Elena recordó esa época vívidamente. Sergio había insistido mucho en que Elena empezara a usar más las redes sociales para promocionar el negocio. Ahora entendía por qué. ¿Cuándo se convirtió en una relación sentimental? Al mes. Pero desde el principio Sergio me dejó claro que jamás dejaría a Elena. Decía que necesitaba mantener la imagen de matrimonio estable para sus negocios. ¿Le ofreció algún tipo de compensación económica por mantener esta relación en secreto? Claudia miró hacia la mesa donde Sergio estaba sentado. Él la miraba con ojos suplicantes, moviendo ligeramente la cabeza en señal de negación. Sí, creó la empresa Mediterráneo Consulting y me nombró administradora. Yo cobraba 16,000 euros mensuales por servicios de consultoría que nunca presté. El juez tomó nota y pidió que continuara. Señorita Ríos, ¿conocía usted la situación económica del matrimonio? Completamente. Sergio me enseñaba todos los documentos. Decía que éramos socios, que estábamos construyendo un futuro juntos. Me mostró cómo había transferido propiedades a empresas offshore para ocultárselas a Elena. Ramón Cuesta se levantó. Protesto. La testigo no puede declarar sobre documentos que no están en el expediente. Laura sonrió y se dirigió a su mesa. Señoría, presento como prueba los contratos de constitución de 3 empresas radicadas en Panamá, todas firmadas por el señor Montero entre 2022 y 2023. Elena vio cómo el rostro de Sergio se descomponía completamente. Sus manos temblaban mientras revisaba los papeles que su abogado le pasaba urgentemente. ¿Reconoce estos documentos, señorita Ríos? Sí. Sergio me explicó que había transferido la casa de Altea, el apartamento de Benidorm y 2 locales comerciales a estas empresas para que Elena no pudiera reclamarlos en el divorcio. ¿Y usted tenía conocimiento de que estas propiedades formaban parte del patrimonio matrimonial? Por supuesto. Sergio me había contado que Elena había participado en la compra de todas ellas, que incluso había elegido personalmente la casa de Altea porque le recordaba a la casa de su abuela. Elena sintió una punzada en el corazón. Era cierto. Había pasado meses buscando esa casa, había elegido cada detalle de la decoración, había plantado el jardín con sus propias manos. Señorita Ríos,
¿Utilizó usted algunas de esas propiedades? Sí. La casa de Altea la usaba constantemente para mis posts de Instagram. Sergio me decía que la promoviera como mi hogar, que eso me daría más credibilidad como influencer. Laura mostró en la pantalla una serie de publicaciones de Instagram de Claudia, todas etiquetadas con localización en Altea, con captions como, en casa, disfrutando de mi rincón favorito, y mi santuario junto al mar. ¿Cobraba usted por estas publicaciones? Sí, entre 3.000 y 5.000 euros por post, dependiendo de la marca que promocionara. Sergio me ayudaba a conseguir los contratos publicitarios. O sea que usted obtuvo beneficios económicos utilizando una propiedad que legalmente pertenecía en parte a Elena Serrano. Sí. Claudia bajó la mirada. Y sabía que estaba mal. Laura hizo una pausa teatral. Señorita Ríos, ¿tuvo usted acceso al domicilio matrimonial en La Eliana? Constantemente. Sergio me dio las llaves en mayo de 2022. Yo iba siempre que Elena se ausentaba. ¿Con qué frecuencia se ausentaba Elena? Casi todos los fines de semana, para cuidar a su madre enferma en Castellón. Sergio me decía que Elena era una hija muy responsable, pero que eso nos daba libertad para estar juntos. Elena apretó los puños. La forma en que Sergio había convertido su amor filial en una oportunidad para la traición era lo más cruel de todo. ¿Organizaron ustedes eventos sociales en esa casa? Sí, cenas con socios, reuniones de trabajo, incluso fiestas. Sergio decía que era importante que la gente me viera como la futura señora Montero. ¿La futura señora Montero? Claudia asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sergio me prometió matrimonio desde el principio. Decía que se divorciaría de Elena en cuanto encontrara la manera de quedarse con todos los bienes. Me pidió que fuera paciente, que valía la pena esperar. ¿Y usted le creyó? Durante 2 años, sí. Hasta que hace 3 semanas escuché una conversación telefónica entre él y su abogado. El silencio en la sala era absoluto. Elena podía oír su propio corazón latiendo. ¿Qué escuchó en esa conversación? Claudia se secó las lágrimas y miró directamente a Sergio. Escuché a Sergio diciéndole a su abogado que yo era descartable, que cuando terminara el divorcio, me echaría la culpa de todo y desaparecería, que había documentado todas nuestras conversaciones para poder acusarme de extorsión si era necesario. Sergio se levantó violentamente. «¡Eso es mentira!», gritó. «Claudia, sabes que te amo. Todo esto lo hice por nosotros». El juez golpeó su martillo repetidamente. «Señor Montero, siéntese inmediatamente». Pero Sergio ya había perdido completamente la compostura. «Claudia, por favor», suplicó mirándola desesperadamente. «Diles que me amas. Diles que todo esto lo planeamos juntos». Claudia lo miró con una expresión de asco y lástima. «Sergio, lo único que planeaste fue arruinar la vida de Elena y la mía, pero conmigo no lo vas a conseguir». Se dirigió al juez con una dignidad renovada. «Señoría, tengo grabaciones de conversaciones donde Sergio planifica cómo culparme de todo después del juicio. Tengo documentos que demuestran que él organizó todo el fraude. Y tengo mensajes donde me dice exactamente lo que piensa hacer con Elena cuando esto termine». Laura se acercó a Claudia con su teléfono móvil. «¿Está dispuesta a reproducir esas grabaciones ahora?» «Sí». La voz de Sergio llenó la sala, clara y fría. «Claudia, mi amor, cuando esto termine, Elena va a hacer historia. La voy a hundir tan profundo que nadie en Valencia va a querer ni saludarla. Y tú y yo nos iremos a vivir a la casa de Altea, oficialmente como marido y mujer». La respuesta de Claudia grabada hace apenas una semana. ¿Y si Elena descubre algo más? ¿Cómo qué? Elena es tonta. Siempre lo ha sido. Durante 7 años creyó que la amaba cuando lo único que me gustaba de ella era que me hacía parecer respetable. Una mujer fea pero inteligente sirve para los negocios. Una mujer bonita como tú sirve para el placer. Y cuando tengas mi apellido, servirás para ambas cosas. Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Pero esta vez, el dolor se transformó inmediatamente en una furia helada y controlada. Se levantó lentamente de su asiento y miró a Sergio directamente a los ojos. «Sergio», dijo Elena con una voz que no había usado jamás. Una voz que heló la sangre de todos los presentes. «Durante 7 años creí que te conocía. Gracias a Claudia, finalmente sé quién eres realmente». Se giró hacia el juez. «Señoría, solicito la palabra». El juez asintió. Elena caminó hasta el centro de la sala. Por primera vez en todo el proceso,
Ella era el centro absoluto de atención. Señoría, he escuchado durante 2 horas cómo este hombre ha intentado borrar 7 años de mi vida, negar mi contribución a nuestro matrimonio y humillarme sistemáticamente. He escuchado cómo planeaba destruirme después del divorcio. Su voz se hizo más fuerte, más clara, pero también he escuchado cómo Claudia, a pesar de haber sido mi rival, ha encontrado el valor para decir la verdad. Como Carmen, su propia hermana, ha encontrado el valor para enfrentarlo. Como Pilar, una anciana que no me debía nada, ha documentado la justicia. Elena se giró hacia Sergio, que la miraba con una mezcla de terror y fascinación. Sergio, creíste que yo era débil porque te amaba. Creíste que era tonta porque confiaba en ti. Creíste que era invisible porque me quedaba en silencio. Elena sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Sergio había visto en su vida. Te equivocaste en todo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena regresó a su asiento, sabiendo que había ganado mucho más que un juicio. Había recuperado su voz, y Sergio Montero acababa de escucharla por primera y última vez. La victoria definitiva 14:30 p.m., el veredicto que cambió todo. El juez Martínez Pardo se retiró a deliberar a las 13:15. Durante 1 hora y 15 minutos, la sala permaneció en un silencio tenso, como si todos los presentes supieran que estaban presenciando algo histórico. Elena había pasado ese tiempo en el pequeño café del Palacio de Justicia, acompañada por Laura, Carmen y, sorprendentemente, Claudia. Las 4 mujeres habían formado una alianza improbable, unidas por el daño que un mismo hombre había causado en sus vidas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Laura a Elena mientras bebían café. Extrañamente en paz, respondió Elena. Independientemente de lo que decida el juez, ya he recuperado algo que creí perdido para siempre. ¿Qué? Mi voz, mi dignidad, la certeza de que valgo mucho más de lo que él me hizo creer durante años. Cuando la secretaria judicial anunció que el juez había regresado, Elena sintió una calma profunda. Caminó hacia la sala con paso firme, seguida por sus inesperadas aliadas. Sergio estaba sentado junto a Ramón Cuesta, visiblemente descompuesto. Sus manos temblaban, tenía ojeras profundas, y había perdido esa arrogancia que lo había caracterizado durante años. Parecía un hombre derrotado antes de escuchar el veredicto. Se reanuda la sesión, anunció la secretaria. Todos se pusieron en pie cuando el juez entró. Pueden sentarse, dijo el juez Martínez Pardo, ajustándose las gafas. Tras analizar exhaustivamente las pruebas presentadas, los testimonios escuchados y la documentación aportada, este tribunal ha llegado a una resolución. Elena respiró profundamente. En primer lugar, respecto a la disolución del matrimonio, se concede el divorcio solicitado por mutuo acuerdo, con efectos inmediatos. En segundo lugar, respecto a la liquidación del régimen económico matrimonial, este tribunal ha constatado graves irregularidades en la gestión del patrimonio por parte del señor Montero. Sergio se hundió en su silla. Se ha demostrado fehacientemente que el señor Montero ocultó bienes matrimoniales, desvió fondos de la sociedad conyugal para beneficio personal y de terceros, y organizó un esquema fraudulento para privar a la señora Serrano de sus derechos patrimoniales. El juez hizo una pausa y miró directamente a Sergio. Este comportamiento constituye no solo una violación grave de los deberes matrimoniales, sino un fraude que amerita las máximas consecuencias civiles contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Laura apretó discretamente la mano de Elena. Por tanto, este tribunal adjudica a Elena Serrano Vidal el 80% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo... Elena escuchó la lista con incredulidad. La vivienda familiar Cita en la Eliana, con todos sus enseres y pertenencias, el apartamento de Benidorm, la casa de Altea, y los 2 locales comerciales que fueron fraudulentamente transferidos a empresas offshore, el 70% de las participaciones en Montero Desarrollos, S.L., una compensación económica por daños morales de 300.000 euros, y la totalidad de los beneficios obtenidos ilícitamente por la empresa Mediterráneo Consulting durante los últimos 3 años. Sergio se levantó tambaleándose. «¡Esto es imposible!», gritó. «No pueden quitarme mi empresa». El juez lo miró con severidad. «Señor Montero, su empresa se construyó con ideas, trabajo y capital que correspondía a la sociedad matrimonial.
Además, su comportamiento fraudulento justifica estas medidas reparadoras. Pero además, continuó el juez, este tribunal ordena la inmediata disolución de todas las empresas creadas fraudulentamente y remite testimonio de estos hechos al Ministerio Fiscal para la investigación de posibles delitos fiscales. Elena vio cómo Sergio se desplomaba completamente. Ramón Cuesta intentaba tranquilizarlo, pero era evidente que su cliente estaba en shock. Respecto a la señorita Claudia Ríos, continuó el juez, este tribunal reconoce su colaboración con la justicia y su arrepentimiento genuino. Por tanto, se limita su responsabilidad civil al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder. Claudia asintió, visiblemente aliviada. Finalmente, el juez se dirigió directamente a Elena. Señora Serrano, este tribunal quiere reconocer públicamente su dignidad durante este proceso y su contribución real al patrimonio matrimonial, injustamente negada durante años. Elena se levantó cuando el juez terminó de leer la sentencia. Gracias, señoría, dijo con voz clara y firme. La justicia ha sido reparada. Cuando salieron de la sala, Elena se encontró con una pequeña multitud en el pasillo. Pilar Vázquez la esperaba con una sonrisa radiante. Elena, querida, dijo la anciana abrazándola, hoy has demostrado que la verdad siempre gana. Carmen se acercó a su cuñada con lágrimas en los ojos. Elena, perdóname por haber tardado tanto en encontrar el valor. Carmen, Elena la abrazó. Lo importante es que lo encontraste cuando más importaba. Incluso Claudia se acercó tímidamente. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero... Elena la interrumpió con un gesto. Claudia, hoy las dos hemos aprendido algo importante, que ningún hombre vale la pena sacrificar nuestra dignidad. Tu testimonio fue valiente. Cuando finalmente se quedó a solas con Laura en la escalinata del Palacio de Justicia, Elena miró hacia el cielo azul de Valencia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le dijo a su abogada. No siento odio hacia Sergio, siento lástima. ¿Lástima? Sí. Durante 7 años tuvo a su lado a una mujer que lo amaba de verdad, que creía en él, que construía con él, y lo cambió por mentiras, manipulaciones y traiciones. Él se quedó sin nada real. Yo me quedé con todo lo que importa. Elena se dirigió hacia su coche, pero se detuvo al escuchar su nombre. Era Sergio, que salía del edificio apoyado en su abogado. Parecía haber envejecido 10 años en una sola tarde. Elena, la llamó con voz ronca. Elena, por favor, hablemos. Elena se giró hacia él. Por primera vez en 8 años fue Sergio quien suplicaba. ¿De qué quieres hablar, Sergio? De nosotros, de lo que construimos juntos, de empezar de nuevo. Elena lo miró con una expresión de asombro genuino. ¿Empezar de nuevo? Sergio, hoy he descubierto que durante 7 años estuve casada con un extraño, un hombre que me consideraba tonta, fea, pero útil. Un hombre que convirtió mi hogar en un escenario de burla. Se acercó a él hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si hubieras sido honesto conmigo desde el principio, si me hubieras dicho que ya no me amabas, yo te habría dejado ir con dignidad. Podríamos haber terminado como adultos civilizados. Elena, pero elegiste la humillación. Elegiste el fraude. Elegiste convertirme en el hazmerreír mientras fingías amarme. Elena sonrió, y esa sonrisa tenía una serenidad que Sergio nunca había visto en ella. Sergio, hoy no he ganado solo un juicio. He ganado mi libertad, y por primera vez en años me siento completa. Se dirigió hacia su coche pero se detuvo una última vez. Ah, y Sergio, cuando salgas del hotel donde supongo que tendrás que vivir ahora, ten cuidado de no pasar por la Eliana. Esa casa tiene nuevos dueños, y nuevos recuerdos. Elena subió a su coche y arrancó. Por el espejo retrovisor vio a Sergio de pie en la escalinata, completamente solo, mientras ella se alejaba hacia su nueva vida. Esa noche, Elena cenó en casa de su madre en Castellón. Brindaron con una botella de cava que habían estado guardando para una ocasión especial. ¿Y ahora qué, hija?, le preguntó su madre. Elena miró por la ventana hacia el mar Mediterráneo, que brillaba bajo la luna llena. Ahora, mamá, vuelvo a ser Elena Serrano. Solo Elena Serrano. Y eso es más que suficiente. Por primera vez en años, Elena durmió sin ansiolíticos, sin pesadillas, sin miedo. Durmió como una mujer libre.
La mujer que renació 6 meses después. La Eliana, Valencia Elena, despertó con el sonido de los pájaros cantando en el jardín que había plantado con sus propias manos 8 años atrás. La luz dorada del amanecer mediterráneo se filtraba a través de las cortinas de lino blanco que había elegido personalmente, en la casa que finalmente era completamente suya. Se levantó sin prisa, preparó su café matutino y salió al jardín. El rosal que había sido testigo silencioso de tantas traiciones, ahora florecía más hermoso que nunca, como si hubiera absorbido toda la fuerza de su renacimiento. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Elena, los números del primer trimestre son increíbles. La empresa nunca había tenido resultados tan buenos. Tu liderazgo está transformando todo. Elena sonrió. Desde que se había convertido en la accionista mayoritaria de Montero Desarrollos, ahora renombrada como Desarrollos Mediterráneo, había implementado todas las ideas que Sergio había rechazado durante años. Proyectos sostenibles, arquitectura humanizada, espacios que creaban comunidad en lugar de solo generar beneficios. La empresa no solo había sobrevivido sin Sergio, había florecido. Otro mensaje, esta vez de Claudia. Elena, quería contarte que empiezo la universidad el mes que viene. Estudiaré psicología. Quiero ayudar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que nosotras. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para encontrar tu verdadero camino. Elena había seguido de lejos la transformación de Claudia. Después del juicio, la joven había cerrado todas sus redes sociales, había devuelto cada euro que había recibido fraudulentamente y había comenzado terapia psicológica. Su renacimiento había sido tan auténtico como sorprendente. A las 10 de la mañana, Elena recibió la visita que esperaba. Pilar Vázquez, quien se había convertido en algo más que una vecina. Era su confidente, su consejera y la abuela que había elegido. «Buenos días, querida», dijo Pilar, mientras Elena le servía té en la terraza. «¿Cómo van los preparativos para la inauguración?» «Todo listo», respondió Elena. «Mañana abrimos oficialmente el Centro de Apoyo a Mujeres Renacer. Será el primer centro en Valencia especializado en mujeres que están saliendo de relaciones tóxicas». Elena había decidido invertir parte de la compensación económica en crear algo que diera sentido a todo el dolor vivido. El centro ofrecería apoyo legal, psicológico y económico a mujeres en situaciones similares a la suya. ¿Y Laura será la directora legal? Por supuesto. Y Carmen dirigirá la parte administrativa. Hemos formado un equipo increíble. A mediodía, Elena condujo hasta el centro de Valencia para su almuerzo semanal con su madre. Durante el trayecto, pasó por casualidad junto al pequeño hotel, donde sabía que Sergio había estado viviendo los últimos meses. No sintió nada, ni dolor, ni rabia, ni nostalgia, solo una indiferencia serena que le confirmó que había sanado completamente. Su madre la esperaba en su restaurante favorito, el mismo donde Elena había llorado tantas veces durante la separación. «Estás radiante, hija», le dijo su madre. «Es como si fueras una persona completamente nueva». «No soy una persona nueva, mamá», respondió Elena. «Soy la persona que siempre fui, pero que había olvidado durante 7 años». Después del almuerzo, Elena paseó por el centro histórico de Valencia. La ciudad le parecía diferente ahora, más luminosa, más llena de posibilidades. O quizás era ella quien había cambiado su forma de ver el mundo. Su teléfono sonó. Número desconocido. «Elena, soy Sergio». Elena se detuvo en medio de la Plaza de la Virgen. Había pasado 6 meses sin escuchar esa voz. «Hola, Sergio». «Elena, necesito verte. Solo 5 minutos. Por favor». Elena miró a su alrededor. Turistas tomando fotos, niños jugando en la fuente, parejas jóvenes compartiendo helados. Vida normal, vida hermosa. ¿Para qué? Para pedirte perdón, para decirte que me he dado cuenta de todo lo que perdí, de lo que éramos realmente. Elena sintió una compasión genuina por el hombre que había sido su marido. «Sergio, te perdono, de verdad, pero eso no cambia nada entre nosotros. Elena, he estado en terapia, he entendido mis errores. Podríamos...» «Sergio», Elena lo interrumpió con gentileza. «Tú y yo vivimos una historia que terminó. Fue hermosa al principio, dolorosa al final, pero ya forma parte del pasado. ¿No hay ninguna posibilidad?»
Elena sonrió mirando la Catedral de Valencia, donde se habían casado 8 años atrás. Sergio, yo ya no soy la mujer de la que te enamoraste, ni tampoco la mujer a la que traicionaste. Soy alguien completamente nueva, y esa mujer nueva tiene una vida plena que no incluye mirar hacia atrás. Elena, te deseo lo mejor, Sergio, de verdad. Espero que encuentres la paz y la felicidad, pero lejos de mi vida. Elena colgó y apagó el teléfono. Esa tarde, mientras preparaba su casa para la reunión del día siguiente con el equipo del Centro Renacer, Elena se detuvo ante el espejo del recibidor. La mujer que la miraba desde el cristal tenía los mismos ojos, pero había una luz en ellos que no existía un año atrás, una fuerza serena, una seguridad tranquila, una belleza que venía desde adentro. Era la Elena que siempre había estado ahí, esperando ser redescubierta. Al atardecer, Elena se sentó en su jardín con una copa de vino y un libro. El cielo se teñía de naranjas y rosas, y el aroma de los jazmines llenaba el aire. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era un mensaje de una mujer desconocida. Señora Serrano, he leído sobre su caso en los periódicos y sobre el centro que va a abrir. Mi marido me ha estado engañando durante años y no sé cómo salir de esta situación. ¿Podría ayudarme? Necesito encontrar la fuerza que usted encontró. Elena leyó el mensaje 2 veces y sonrió. Escribió su respuesta. Querida, la fuerza que necesitas ya está dentro de ti. Solo hay que despertarla. Ven mañana al centro. Te enseñaremos que nunca es tarde para renacer. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Elena brindó en silencio por la mujer que había sido, por el dolor que la había transformado, y por la vida extraordinaria que la esperaba. Ya no era la esposa traicionada, ya no era la víctima silenciosa, ya no era la mujer que esperaba que otros definieran su valor. Era Elena Serrano, completa, libre, imparable, y eso era más que suficiente. Era todo. ¿Tú habrías tenido el valor de transformar el dolor en poder como lo hizo Elena? ¿Crees que la verdadera venganza es la reconstrucción de uno mismo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.